última de nuestras unidades sobre San Pablo. Todo lo que empieza humanamente hablando acaba. Empezamos el año pasado el curso anterior y estamos en este curso como segunda parte de este mismo tema. Y vamos a hablar de los recursos concretos que San Pablo empleó para realizar su vocación de maestro de los gentiles. Y esos recursos son importantes porque sin ser nosotros San Pablo, también nosotros recibimos del Señor derivadamente el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es verdad que ir por todo el mundo en nuestro caso no significa que mañana estemos en Tokio y al día siguiente en Hong Kong y después en Pretoria y después hasta en Abu Dhabi, regiones conflictivas algunas de ellas, sino significa que todo nuestro mundo son todos aquellos lugares, todos aquellos momentos, todas aquellas relaciones que en nuestra situación actual podemos ir frecuentando, porque también nosotros tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y no olvidemos que ese todo el mundo inicialmente es nuestra casa y los habitantes de nuestra casa, y que hay que saber hacerlo, porque en el fondo también de nosotros depende el que el mensaje del Señor vaya siendo conocido, vaya siendo valorado, vaya siendo aceptado, asimilado y difundido. Dicho esto, un primer recurso que es el más habitual en la vida de San Pablo es la predicación. Él es muy consciente de que Dios lo envió a predicar el Evangelio. Para ello antes se encargó el Señor de hacerse el encontradizo con San Pablo, con Saulo, y de decirle que quería que él predicara el Evangelio a los gentiles. Y San Pablo se encargó de recibir este mensaje, esta encomienda, esta misión, de asimilar lentamente esa misión, porque era cambiarle por completo 180 grados lo que él había buscado, porque recuerden que él más o menos a sus 36 años, más o menos, tuvo su encuentro con el Señor en el camino de Damasco, y que después del encuentro con el Señor en el camino de Damasco y de ser bautizado en Damasco por Ananías, se fue al desierto de Arabia y estuvo ahí 2 años. Estuvo como asimilando, repensando, rumiando, repasando esa experiencia que había tenido de su encuentro con el Señor, para que todo aquello que él había recibido en su vida como judío le pudiera servir no como obstáculo para la misión que el Señor le daba, sino como ayuda. Y fue una gran ayuda, porque fíjense ustedes, era una persona formada en el judaísmo, por un lado, que es una base importante para quien quiere predicar a Jesús, que por tanto él sí supo hacer clic entre el Antiguo Testamento, que dominaba como fariseo, y el Nuevo Testamento que le había revelado el Señor. Y él no tuvo ese velo que siguen teniendo los judíos cuando leen las escrituras suyas respecto a Jesús, y por tanto, y por supuesto también el Nuevo Testamento, que leen bastante menos. Entonces, él tenía ese pasado, pero tenía también como pasado el que no era judío de Jerusalén, sino era un judío de la diáspora. Recuerden que la diáspora significa la siembra. Son 2 palabras griegas.
Dia es una preposición que significa a través de, que significa extensión, y speiro es un verbo que significa sembrar. La diáspora son los judíos sembrados en otras naciones. Y estaban sembrados ahí por dos causas: persecuciones y expulsiones de su país, varias veces a lo largo de la historia, pero también el olfato especial que tienen para los negocios. Y donde hay dinero, ahí van judíos. Y por eso en ciudades importantes del Imperio Romano había comunidades judías. Entonces, él tenía la ventaja de ser de la diáspora, porque si se es judío de la diáspora, normalmente están en diálogo y en contacto con otras culturas, lenguas y religiones, y son algo más abiertos. No digo muchísimo más, porque puede ser que no, pero puede ser que sí. Y la tercera ventaja que tenía es que era también ciudadano romano. Y como ciudadano romano podía andar por todo el imperio como ciudadano romano. Digamos, por decirlo con un término actual, con pasaporte de Estados Unidos, ¿no? Ciudadano romano. Entonces estaba con la cultura judía en su religión y en su lengua, con el griego, que era el inglés de la época, no solo para, digamos, vida normal, también para vida cultural, para vida económica, y con la ciudadanía romana. Y todo esto es una ayuda para su predicación, porque lo que nosotros vemos de San Pablo, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, son sus viajes y sus predicaciones y la fundación de comunidades. Y todo eso empezaba por la palabra, enriquecida con su testimonio, porque saben que si solo hay palabra, pues es muy fácil. Lo que se busca en un predicador no es tanto que hable bien, sino que viva bien. De suyo es esto lo que San Marcos dice de Jesús al inicio de su vida pública. Él habla de lo que Jesús empezó a hacer y a decir, a hacer testimonio y decir. Y es lo que San Pablo también va realizando a lo largo de toda su vida, de su predicación. Recuerden que fueron unos 30 años, desde sus 36 años más o menos, hasta el año 67, que fue el año de su decapitación en Roma en tiempo de Nerón. Su predicación, esta predicación, él la llama necedad. De Dios para salvar a la humanidad. ¿Por qué la llama necedad? Pues porque él tiene un concepto de Dios muy elevado, de la sabiduría de Dios. Y tiene que transmitir la sabiduría de Dios, pero como Dios está tan por encima de la humanidad, todo lo que un hombre pueda decir de Dios al final es muy poco. Y como que se queda muy pobre respecto a la riqueza que significa Dios en la vida humana, en la vida de las familias, en la vida de las naciones. Y también porque es una frase de San Pablo, y si no fuera de él parecería una herejía: la necedad de Dios es más sabia que los hombres. La necedad de Dios no significa que Dios sea necio. Significa que si lo consideráramos con parámetros humanos, en toda persona hay cosas sabias y cosas no tan sabias. En este sentido, necias. Queriendo comparar a Dios como si fuera una persona humana, también en Dios, según esta concepción, habría cosas sabias y cosas necias. Las sabias no llegamos a conocerlas ni a comprenderlas,
porque es lo más íntimo de Dios nuestro Señor, pero sabemos que Dios es la suprema sabiduría y es la fuente de la sabiduría, es la sabiduría misma. Y los recursos humanos de los que Dios nuestro Señor se vale, en el fondo son necios, en el sentido de que pues son mucho menos de lo que es Dios mismo. Y la predicación es uno de esos recursos. Pero si la necedad de Dios es más sabia que los hombres, imaginemos qué será la sabiduría de Dios. Pero volviendo al tema, para San Pablo, la predicación es parte de la necedad de Dios que nos salva de esta manera. Y la predicación pues es lo más común y al mismo tiempo lo más frecuente que San Pablo utiliza cuando va de ciudad en ciudad, la predicación. Y en el fondo lo que San Pablo predica es la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia. Y el misterio más importante de la buena noticia, según San Pablo, nos dice que es que Dios nuestro Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esto era un escándalo para los judíos, porque los judíos han querido y siguen queriendo que Dios nuestro Señor los salve solo a ellos. Así es, ¿sí? Esto lo digo no para crear animosidad, sino para que sepamos que hay otras formas de acercarse a la Sagrada Escritura. Y ellos creen tener la exclusiva. Y como yo he dicho en otras ocasiones, no le permitieron a Dios expresarse como Él quiso. Creo que les comenté también alguna vez que uno de los judíos que yo conocí en Buenos Aires, que se llamaba Mauricio Neumann, y que había sacado de una profunda depresión al papá de un sacerdote legionario, y este papá lo había invitado a él y a la comunidad de legionarios a una comida en la casa de este papá. Estuve yo frente a este judío hablando durante la comida de muchos temas, de arte, de historia, de literatura, de religión, un poquito de todo. Y yo en un momento en que ya vi que había mayor conexión, le dije, oiga, me admira la libertad y espontaneidad con que usted y yo hablamos de todos los temas. Y cómo el pueblo judío no permitió a Dios expresarse como Él quiso. Y no le permitirle expresarse como Él quiso es muy fuerte, pero es la gran verdad, porque Jesús es la palabra de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, palabra. Venía a expresarnos un mensaje. Y el no haber admitido el mensaje de Jesús, el haber rechazado su mensaje y el haber causado que terminara su vida como terminó, en el fondo es responsabilidad del pueblo al que venía a rescatar. Pero el Señor dijo clarísimamente, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero a los judíos no les había caído este 20. Y por eso San Pablo dice que el misterio que el Señor tenía guardado desde el inicio de los siglos era que los gentiles, todos los gentiles, son también herederos del reino de Dios. Y predicar esto, y predicarlo en las sinagogas, habría en algún momento alguna puerta de alguna persona, pero al poco tiempo le cerraban la puerta y le creaban muchos problemas y dificultades. Pero es parte de la predicación, y San Pablo sabía que esto era el Evangelio.
Y por eso el primer recurso que él utiliza es la predicación. El segundo son algunos milagros. Hay que decir que los milagros no son necesarios para la fe de las personas, que en algún momento histórico, como por ejemplo la vida de nuestro Señor, ayuda para despertar admiración y para originar una cierta adhesión a la fe que predica Jesús, porque es fe con milagros. Pero tristemente los milagros muchas veces no son bien interpretados. San Juan no los llama milagros, los llama signos. Y los llama signos porque es consciente de que pueden ser malinterpretados. Y unos los interpretan correctamente. Pensemos, no sé, por ejemplo, en la curación del ciego de nacimiento. Si lo vemos la parte positiva, pues este ciego fue beneficiado 2 veces. Le dio la vista física y le dio la fe. Pero si lo vemos desde la otra orilla, ahí están los de la sinagoga, ahí están los fariseos y están los escribas, y llaman a dar razón en este afán de control que les comentaba de los rabinos de Jerusalén y de Roma. Llaman a cuentas a los papás del ciego, a ver si verdaderamente ese era su hijo y era ciego. Fíjense. Luego, no contentos con el testimonio de los padres, llaman al ciego mismo. Y cuando el ciego les enseña lo que empieza a aprender de Jesús, le dicen: ¿naciste empecatado y bien y quieres enseñarnos a nosotros? Vete tú allá con tu Jesús. Y luego lo encuentra Jesús y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él: ¿quién es, Señor, para que crea? Y le dice: yo soy el que habla contigo y creo, Señor. Entonces, un milagro puede ser ocasión de crecimiento y enriquecimiento en la propia fe, el caso del mismo ciego, o puede ser un caso, una situación de escándalo y de mayor oposición y animadversión contra nuestro Señor, y es el caso de la sinagoga. Y esto que digo de este milagro lo puedo decir, por ejemplo, de la resurrección de Lázaro, que también está. Entonces, volviendo al tema, el segundo recurso que utiliza San Pablo son algunos milagros. Por ejemplo, él cura un tullido en alguno de los momentos de los Hechos de los Apóstoles, en 14, 8, 10, pero son signos ambivalentes, como pueden ver, y no son necesarios. Por tanto, si en alguna ocasión alguna de ustedes, o en muchas ocasiones algunas de ustedes, piden algún signo especial de Dios nuestro Señor, mi consejo: no tienten a Dios. Seamos normalitos, peatones de la vida cristiana y espiritual. Porque ¿quiénes somos nosotros para exigir a Dios una señal para seguir avanzando en nuestra relación con Él? ¿No les parece que estamos convirtiendo la religión en una especie de negocio en el que queremos salir ganando? Judíos de espíritu. No. Entonces, si el Señor en alguna ocasión concede algún milagro, piensen, por ejemplo, no sé, la conversión de un ser querido que se alejó del Señor y por lo que Dios sabe, vuelve más convencido y más fiel y con deseos de ser un auténtico testimonio de fe en su comunidad. Bueno, pues, si lo pidieron ustedes, bendito sea Dios. Pero no lo pidan como quien exige un milagro. Pídanlo como quien solicita un favor, una gracia, pero dejando siempre libre la mano de Dios para que actúe como ella quiera.
milagros. En tercer lugar, otro medio muy importante es la convivencia. San Pablo, desde su encuentro con Cristo en el camino de Damasco, deja unas comunidades, deja unos ambientes, deja una cultura y empieza, después de 2 años de estancia en el desierto, empieza a convivir con las comunidades nuevas para él, a las que les predica el Evangelio. Y por eso está 2 años en Éfeso. Recuerden que Éfeso es una ciudad de la actual Turquía, no está en la costa. Es ahí donde, según la tradición, la Santísima Virgen estuvo viviendo sus últimos años con San Juan. Pero no era una zona cercana al lugar donde nació San Pablo. San Pablo nació en el sur de Turquía, en la costa, en Tarso. ¿Sí? Pero entonces, la misión de San Pablo consiste no solo en fundar comunidades, sino en convivir con las comunidades. Y en esto lo único que está haciendo es imitar lo que había hecho Cristo. Cristo en su vida pública eligió 12 y convivió con ellos todo el tiempo. Porque la convivencia da mucha confianza, da mucha intimidad, da mucha unidad. Y realmente crea comunidad, la convivencia. Y por eso todo lo que hace Cristo, salvo cuando después de predicar se retira a la montaña algunas veces o se levanta un poco antes para orar, el resto del tiempo está con los 12. Y esto es muy importante. Y es lo que dirá después en la parábola del buen pastor. Está con sus ovejas, las conoce por su nombre. No es difícil conocer los nombres de los familiares, pero si salimos nosotros del círculo de la familia al círculo de las amistades y al círculo de los vecinos y al círculo de los trabajos o misiones apostólicas, no es tan fácil. Y un primer dato de interés sano por una persona es conocer su nombre. Y esto va a implicar tener un determinado tipo de convivencia con esas personas. Y la convivencia pues hace que determinadas aristas se vayan limando. Es como las piedras en un río, ¿no? Con el paso del tiempo, todas las aristas de las piedras se van perdiendo y las piedras se van redondeando. Como decía el Santo Padre Cantinflas, ¿no? Decía, Dios nos puso en este mundo, tiene mucha filosofía y mucha teología, porque es Dios el que está como protagonista. Nos puso en este mundo para que nos amásemos y para que nos amasemos. La convivencia ayuda a amasarnos y la convivencia da más credibilidad a la persona que está también predicando, buscando como San Pablo fundar comunidades. Por eso estuvo 2 años en Corinto y por eso estuvo también al final, antes de su decapitación en Roma, 2 años. Estuvo en condición de, ¿cómo se llama? Arresto domiciliario o libertad parcial, o no sé cómo llamarlo. Arresto domiciliario más bien era, porque él vivió en una casa particular, tenía algún tipo de control, pero podía moverse con libertad. Y las personas que querían acudían a él para escuchar su predicación. La convivencia es muy importante. Hay otro aspecto que es el evaluar y cambiar métodos. Es muy importante también. Recuerden que
San Pablo, cuando iba ya como cristiano a predicar a una determinada ciudad, llegaba primero a las sinagogas y después se iba a los gentiles. Pero viendo que se repetía la oposición habitual de los judíos en las sinagogas a las que él acudía en primer lugar, que se repetía la actitud de rechazo, en un momento dice: hasta aquí llegué. De ahora en adelante me voy a dedicar exclusivamente a los gentiles. Y los gentiles se alegraron enormemente porque ya no tenía San Pablo el tiempo repartido por un lado para los judíos y por otro lado para los gentiles. Evaluar y cambiar métodos es muy importante. Y eso en toda la vida, no solo en la vida de un predicador o de un apóstol como San Pablo, porque también nosotros en nuestra misma vida, piensen en sus rutinas familiares, piensen en sus actividades profesionales, piensen en sus modos de descansar. Hay que evaluar y cambiar métodos, dejándose también aconsejar. Les recuerdo a San Pablo en una ocasión en que quería ir hacia el este de Turquía, que él era turco y de ahí partía un poquito todo, hacia Bitinia, una provincia de por allá. El Espíritu Santo le dice: no, por ahí no, vete a Macedonia, te están esperando en Macedonia. Por eso las partes primero evangelizadas no son la actual Polonia, la actual Ucrania, la actual Rusia, sino Grecia, Italia, Europa, y de ahí después todo lo que tuvimos de expansión del cristianismo. Entonces, es interesante que, por ejemplo, en Semana Santa, entre otras cosas, evalúen y cambien algún método de lo que ustedes hagan. No para empeorar, para mejorar. Y si hay alguien que les aconseje en esto, sean sensatas, sean abiertas, sean humildes y acepten si es algo que las puede ayudar a mejorar. Y no crean que ya todo lo que hacen es inmutable y perfecto. Nadie puede decir eso porque no sería objetivo. Hay otro elemento importante que es una serie de consignas breves y estimulantes que San Pablo a lo largo de sus cartas y en los Hechos de los Apóstoles va dejando como semillas por ahí sembradas, pero que están indicando una riqueza espiritual muy grande, que están indicando una experiencia de Dios y un conocimiento de la naturaleza humana extraordinarios. Y nos haría mucho bien ir buscando este tipo de consejos o de consignas. Normalmente son frases muy cortitas. Por ejemplo, busquen los bienes de arriba. Saboreen los bienes de arriba. Este consejo la Iglesia lo toma y nos lo presenta varias veces en el periodo de Pascua. Sí, pero quien dice eso, yo tengo aquí algunos más. Hagan el bien que puedan ante Dios y ante los hombres. Otro muy importante indica la calidad intelectual de la persona. Dice: examínenlo todo y retengan lo bueno. Fíjense qué actitud. Y esto es muy importante en una situación cultural como la que vivimos en México y en el mundo. No todo lo que va surgiendo es bueno. No todo lo que se va haciendo es bueno. No todo lo que decimos que es cultural es bueno. El hecho de que una conducta la consideremos cultural no significa que sea cultural. Lo que se puede decir es que sea costumbre
Pero cultural, si entendemos la palabra en su sentido real, es algo que me cultiva y me mejora. Cultura, culto. No toda costumbre es algo que me mejora y me cultiva. Piensen, por hablar de un término muy actual, en los famosos Terians. Es una costumbre, ¿no? A ver, es una palabra derivada del griego, para que vean, también esto tiene como padre la cultura griega, o como madre la cultura griega. Está compuesta de cerceros, que significa fiera, terian, y de anthropos, que significa hombre. Un hombre que hace de fiera o una fiera que se humaniza. Gato, perro o lo que ustedes quieran. Eso es una costumbre, es cultura. Se escribe terian, pero es TH, y es TH porque es el modo occidental de las lenguas occidentales de traducir la Z griega. Por eso es TH, los Terians. Entonces, esto era a propósito de examínenlo todo y retengan lo bueno. Esa actitud es una actitud que indica pues una madurez intelectual, una madurez humana muy importante. Y como creyentes y como cristianos debemos tener este tipo de actitud. Nos hace mucho bien como personas, nos hace mucho bien como familias y como sociedad. Y si queremos ser sal de la tierra y luz de este mundo, la actitud es esa. No aceptar todo lo que viene porque es bueno o porque es nuevo, ni rechazar todo lo antiguo por ser antiguo y lo consideramos malo. No son sinónimos. No. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Otra extraordinaria. Venzan el mal con el bien. No es venzan el mal con el mal. Esos son las guerras. Vean cómo se puede aplicar a tantas cosas. Venzan el mal con el bien. Más completo dice, no se dejen vencer por el mal, sino venzan el mal con el bien. Son criterios que nos va dejando San Pablo. Otra, vivo yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Es la experiencia de una persona que se ha ido dejando modelar por Cristo. Y habría que decir, pienso yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien piensa en mí. ¿Quién puede decir eso? Por lo menos tengámoslo como ideal. Amo yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien ama en mí. Y el amor cristiano es paciente con todas las cualidades que el Espíritu Santo le inspiró también a San Pablo. Otra, te basta mi gracia. Es lo que el Señor le dice cuando San Pablo pide 3 por 3 veces o más, orilla. Ya déjame en paz, Señor. 3 veces rogué al Señor que me dejara en paz y me dijo, te basta mi gracia. Y eso que le dijo a San Pablo nos lo dice a cada uno de nosotros en nuestras dificultades. Porque si son dificultades, Él las permite. Y Él es el único capaz de sacar bien de lo que nosotros consideramos males. Que si vienen de Dios, no son males. Y vienen de Dios, o porque los quiere, o porque los permite. Pero vienen de Dios. Y esto, fíjense cómo hace que San Pablo crezca en su confianza. Te basta mi gracia.
crezca en su sentido de lucha, porque el Señor le está diciendo, no se trata de tirar la toalla, no se trata de colgar los guantes, no se trata de dejar de correr. Porque si no, no podría escribir lo que escribe también, que resume perfectamente su vida. He combatido el buen combate, lo dice en prisión a punto ya de morir. He concluido mi carrera, he conservado la fe. Es una especie de epitafio que él pone sobre su propia vida. Pero en fin, de esta manera es como él logra elevar su pobre naturaleza humana a la altura de la misión que el Señor le encomendó. Es su manera de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y es su manera de cumplir el ser predicador de la verdad. Predicador y servidor de la verdad. Les deseo una santa Semana Santa. Y con esto terminamos este curso.